Estamos a 4 días de la COP, de la Conferencia Mundial de Sostenibilidad en Cali, y atacan anoche los disidentes de las FARC en las goteras de Cali. Lanzaron una granada contra la estación de policía de Jamundí, que queda apenas a 15 minutos de Cali. Anoche también hostigaron la estación de policía de Caloto en el Cauca, y horas antes el blanco fue a una base militar en Cajibío, también en el Cauca. Atacaron con drones y tatucos, que son esos cilindros artesanales explosivos. En la mitad del ataque quedó un colegio con niños que se escondían de los disparos. Como se dan cuenta ustedes, 3 ataques con el mismo protagonista, los disidentes de las FARC, dando demostraciones de un control territorial, asustando a Colombia y al mundo, que comienza el lunes de la semana entrante la gran conferencia mundial de sostenibilidad. Vienen representantes de más de 170 países, y las noticias que llegan desafortunadamente desde el occidente de Colombia son de terrorismo y de ataques de terrorismo. El alcalde de Cali y el gobierno nacional intentan tranquilizar desde anoche, diciendo que la COP no está en riesgo. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ofrece recompensa por los responsables. Son disidentes de las FARC que atacaron no solo esa estación de policía, también la casa de los padres del exalcalde de ese municipio, Andrés Felipe Ramírez, a quienes le tienen declarada una guerra abierta. El canciller Murillo le dijo a los embajadores en las últimas horas, a los ministros de Medio Ambiente y a delegados internacionales, que pueden venir tranquilos a Cali a pesar de estas imágenes y a pesar de estas noticias. La tesis del gobierno es que van a desarrollar de aquí al lunes de la semana entrante puestos de mando unificado para evitar que lo que hoy está pasando en las goteras de Cali llegue a Cali en la cumbre internacional que arranca la semana entrante. Pero no solo es en Jamundí, que es lo peor. En Cúcuta están buscando esta mañana a los responsables de la balacera, en donde resultaron heridos 2 policías. En el puente internacional Simón Bolívar, los policías, por fortuna, se encuentran esta mañana fuera de peligro. Están en Villa del Rosario, que queda ahí cerquita a Cúcuta. Y hay un golpe, que es la buena noticia, a los disidentes. 9 de los disidentes de la estructura de Iván Mordisco murieron en una operación de las fuerzas militares en Caquetá, en donde desmantelaron 3 campamentos con capacidad para 250 guerrilleros. Demostraciones de fuerza en el occidente, capturas contra estos disidentes en el oriente de Colombia. El presidente Petro está celebrando en Twitter que la Universidad Autónoma Guerrero en México le concedió una medalla de la paz. Él lo celebra, dice, por sus esfuerzos para acabar la guerra. La verdad es que hoy volvimos al pasado y las imágenes, las noticias son de una guerra que pensamos superada. A propósito del presidente Petro, les contaré, porque se reunió con el cuerpo diplomático, al que le pidió desarrollar la versión que él tiene de que están dando en Colombia un golpe de Estado en contra del gobierno. Se refiere a la decisión del Consejo Electoral de abrir investigación por la campaña del 2022 por violación de los topes electorales. Asistieron a esa reunión cumbre en la Casa de Nariño de 73 delegaciones, entre ellos europeos, Estados Unidos, países ideológicamente cercanos, pero otros no tanto. La tesis del golpe de Estado la respalda el canciller Murillo, que le dijo a sus embajadores que recuerden que el presidente Petro tiene una protección especial por medidas cautelares que le concedió la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde cuando fue alcalde de Bogotá. A propósito de eso, hay nuevas decisiones del Consejo de Estado validando la competencia, la autonomía del Consejo Electoral para asumir las investigaciones que está asumiendo. Por un lado, el presidente Petro denunciando ante el mundo, por el otro lado, las instituciones de Colombia diciendo sí se puede investigar la campaña Petro 2022. Hablando de la COP en Cali, el gobierno lanzó una aplicación, la COP16, para quienes vengan para ubicar en tiempo real los eventos. Anuncian Wi-Fi gratis tanto en la zona azul como en la zona verde, que funcionarán en Cali desde el próximo fin de semana. Y les contaré novedades de la reforma laboral. Después de más de 10 horas de debate, quedó aprobado el 90% de esa reforma en la plenaria de la Cámara de Representantes. Quedan faltando solo 4 artículos y vendrá una etapa diferente en el Senado, en donde el gobierno no tiene mayorías. Van a discutir la automatización, la descarbonización, y le han metido una cantidad de ingredientes. Aprobaron licencia de paternidad de 4 semanas para hombres, para nacimientos y adopción para parejas
heterosexuales. El gobierno fue derrotado en la eliminación de 3 artículos relacionados con el trabajo agropecuario. Finalmente, que era lo que querían, no prosperó la tesis del contrato indefinido cuando campesinos, trabajadores del campo, trabajasen más de 27 semanas consecutivas. Allí se premiaría o se fomentaría la informalidad, fue la tesis que ganó anoche, pero por el otro lado fue aprobada la vinculación laboral para aprendices y practicantes del SENA, que tendrán en el primer caso 60% los aprendices de un salario mínimo y en el segundo para los practicantes un salario mínimo cuando estén vinculados con las empresas, que me parece una buena noticia. También en el Congreso, en donde estuvo el ministro de Hacienda, intentan darle aire, un segundo oxígeno a la reforma tributaria o ley de financiamiento, como prefiere llamarla el ministro de Hacienda, que estuvo allí diciendo, desarrollando su tesis de que hay que ponerle impuestos a los activos improductivos. Y allí se echa la curiosa teoría, muy debatible, de que los carros de los colombianos son activos improductivos. Si son para trabajar, son activos improductivos. Si son para ir al trabajo, son activos improductivos. El ministro de Hacienda, que también se echa la tesis de que en Colombia todos los ricos están comprando cada vez más limusinas. Yo honestamente no las veo, pero el ministro dice, caricaturizando, que la gente compra carros, compra limusinas para dedicarlos al ocio y que son activos improductivos. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos en este amanecer soleado. Sale el sol en Bogotá. Vamos a tener noticias de Colombia y el mundo a partir de esta mañana. Se están cumpliendo 195 años de José María Córdoba, del fallecimiento de este que fue uno de los héroes militares en la época de la independencia en Colombia. Hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Se cumplen hoy 30 años del asalto, el famoso, que ha generado películas, del asalto al Banco de la República, que en su momento fue calificado como el robo del siglo. Tenemos noticias para acompañarlos en esta mañana. Bienvenidos. 6-7 minutos, sale el sol en Bogotá. Los vamos a acompañar con controversias, con debates. Aquí estamos desde Mañanas Blue. Un nuevo ataque explosivo en contra de la fuerza pública se registró en las últimas horas en el municipio de Jamundí, justo detrás de la estación de policía de este municipio. Un fuerte estruendo provocado por un artefacto explosivo provocó múltiples daños a viviendas y vehículos que estaban en los alrededores. Por fortuna, ninguna persona resultó herida en medio del atentado. Bomba en la policía. Este ataque contra la estación de policía de Jamundí, municipio ubicado a solo 15 minutos de Cali, sucede a 4 días del inicio de la cumbre mundial sobre biodiversidad COP16. A pesar de la arremetida violenta de las disidencias de la FARC en la región, el alcalde Alejandro Der asegura que la seguridad de la cumbre no está en riesgo. La ciudad está blindada. Nosotros estamos tomando todas las medidas humanamente posibles para poder sacar adelante esta COP en paz y para poder cuidar nuestra ciudad. En cuanto a los ataques que se vienen adelantando en el Cauca, los operativos que se vienen adelantando en el Cauca, todo el apoyo a nuestra fuerza pública y al gobierno en esta iniciativa. Esta madrugada también fue atacada con ráfagas de fusil la estación de policía del municipio de Caloto, en el norte del Cauca, y horas antes hubo un ataque con drones y con tatucos contra una base militar en el municipio de Cajibío, Cauca. Comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el coronel Carlos Oviedo, reveló detalles de este nuevo ataque contra sus hombres. Nos encontramos analizando cámaras de circuito cerrado, donde de manera preliminar se observa una persona que llega hacia un árbol, deja este artefacto explosivo improvisado. Tenemos también 2 motocicletas donde presuntamente emprendieron la vida estas personas. Vamos a tener más presencia institucional con el fin de seguir fortaleciendo a través de puestos de control y patrullajes. Y en esa misma línea, el canciller Luis Gilberto Murillo aseguró que cada vez más reciben respaldo internacional para llevar ese lema de paz con la naturaleza y de participar en la COP en Cali. 130 ministros y ministras confirmados, de los cuales 110 son ministros y ministras de Ambiente, 150 delegaciones, participación de jefes y jefas de gobierno, de ministros, ministras de Hacienda, de una gran llegada de la sociedad civil internacional, académicos, organizaciones ambientalistas, organizaciones que están asociadas a lo climático. Y mientras sigue esa guerra contra las disidencias de Iván Mordisco, el gobierno intenta mantener a flote la negociación que mantiene con la otra facción de las disidencias. Extendió hasta el próximo 15 de abril el cese al fuego con los bloques que son comandados por alias Andrei, alias Calarcá y alias Danilo Albizu, con los que sigue en conversaciones. El
Juzgado Segundo Promiscuo de Puerto Asís, en el departamento del Putumayo, ordenó la detención domiciliaria de un grupo de militares implicados en la controvertida operación del 28 de marzo de 2022 en la vereda Alto Remanso, que resultó en la muerte de 11 personas. En el segundo debate de la reforma laboral, con 94 votos por el sí, la plenaria aprobó el artículo 22, que modifica los contratos de vinculación laboral a los estudiantes del SENA. También se aprobó el artículo 23, que establece que las empresas que no cumplan con la cuota de aprendices deberán pagar al SENA 1.5 salarios mínimos por cada aprendiz faltante. Así lo dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El mejoramiento de las condiciones de vida para los aprendices, la posibilidad de una mayor capacitación y de un mejor ejercicio de formación técnica y de experiencia y de vínculo entre el SENA y el sector empresarial colombiano. El gobierno nacional dio a conocer que se aproximan 140 artículos nuevos que serán asignados a una subcomisión para que sean estudiados. Les tenemos los datos de la encuesta Inbamer Poll de octubre. A la pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia? Aprueba 34%, desaprueba 61%. Subió 5 puntos en la aprobación. En la última medición, el porcentaje de encuestados que creen que Colombia está mejorando subió del 20 al 25%. A su vez, el 64% considera que la situación ha empeorado, manteniéndose en una tendencia a la baja en el pesimismo observada en junio y agosto. El presidente Gustavo Petro le dijo a 73 embajadores que se está formando una alianza criminal en su contra y en contra de la democracia. El presidente está buscando apoyo internacional para respaldar su teoría de un supuesto golpe de Estado en su contra. El canciller Luis Gilberto Murillo. El presidente Petro tiene una condición especial por las medidas cautelares que están en el marco de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde está el caso Petro, así que allí hay una condición inclusive aún más especial. El Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón a la defensa del expresidente Álvaro Uribe y ordenó a la juez Sandra Ortiz fijar la audiencia para la presentación de pruebas en el caso por presunta compra de testigos. El abogado Jaime Granados. Acabo de ser notificado que el Honorable Tribunal Superior de Bogotá profirió la tutela frente a la acción que habíamos constitucional presentado hace unos pocos minutos y que ahí se tomaron unas determinaciones tutelando los derechos fundamentales de mi cliente, el doctor Álvaro Uribe Vélez, por lo cual respetuosamente le solicito que en cumplimiento con dicha tutela se suspenda esta audiencia. Uno de los principales dolores de cabeza que tiene el gobierno es que está pagando muchísimo dinero por las tasas de interés de sus créditos, pero se le está apareciendo la Virgen en forma de Fondo Monetario Internacional. La entidad lanzó un programa que va a reducir los intereses que cobra el fondo a los países más endeudados y Colombia clasifica para el beneficio. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Una especie de compra de cartera, pero con tasas más bajas que nos genera un alivio. El gobierno sigue resolviendo otros problemas, como por ejemplo el recorte al presupuesto de este año. Lo que está aplazado son 20 billones, el recorte va por 20 billones, no puede ser por menos, pero todavía no sabemos si puede ser algo más. Laura Villamil, la mujer de 28 años que se habían visto envuelta en las llamas en medio de un show en el restaurante Andrés Carne de Rechía, volvió a caminar después de 3 meses internada en un centro asistencial. Esto debido a un accidente en el que el 80% de su cuerpo resultó quemado. Aunque Villamil por el momento está usando una andadera, cada paso que da lo hace con una sonrisa en su rostro. Con estas palabras, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insinuó que María Corina Machado había salido de Venezuela y estaba en España, tal y como lo había hecho primero Edmundo González. Sin embargo, minutos después, la líder de la oposición desmintió a Maduro y aseguró que solamente la están persiguiendo. ¿A quién le gusta el chisme? Mejor dicho, ¿a quién no le gusta el chisme? Resulta que el viejito se fue hace un mes y la Sayona también se fue. ¡Huyó! ¡Se fue! Noticia ya forma parte de la conmoción mundial en el mundo de la música, la muerte de Liam Payne aquí en la ciudad de Buenos Aires en la tarde de este miércoles tras caer de un tercer piso de un hotel del barrio porteño de Palermo. Mira, te estoy llamando del Hotel Casa Azul Palermo que queda en Costa Rica 6032. Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación, así que necesitamos que venga alguien. 4 organizaciones israelíes de derechos humanos acusan al gobierno de Benjamín Netanyahu de haber puesto en marcha un plan de hambruna en Gaza. El plan se conoce como el Plan de los Generales. Estados Unidos ha dicho que una medida así viola la legislación internacional y que va a vigilar al gobierno de Israel para que eso no ocurra.
La selección Colombia femenina sub-17 debutó en el Mundial de la categoría en República Dominicana en el Estadio Félix Sánchez de la ciudad de Santo Domingo. Empató 1-1 frente a Corea del Sur. El primer tanto fue de las nuestras. Ella Grace Martínez, la colombo-estadounidense, marcó al minuto 29 y a los 36 minutos las surcoreanas empataron por medio de Casey Fair en una pena máxima. España le ganó 3-1 a Estados Unidos por el mismo grupo, el grupo B, y es la líder de esta zona. Tiene 3 unidades. Colombia segunda con 1 punto, tercera Corea con 1 punto y cuarta Estados Unidos, que aún no suma producto de esa derrota. De hecho, las norteamericanas son nuestras próximas rivales el día sábado a las 6 de la tarde, hora Colombia. Estás escuchando Blue Radio.